Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores, una semana más a nuestro Primera Plana. En esta ocasión hemos querido ocuparnos de lo que está ocurriendo en Japón con esa serie de tragedias en cadena. Primero el terremoto, después el tsunami y lo que estamos viviendo ahora mismo, esa alerta nuclear. Y hemos querido ocuparnos de este asunto relacionándolo con Asturias de dos formas posibles. Una, marchándonos hasta Tokio, donde hay una asturiana, concretamente Carla Toledo, que es profesora de español en Tokio y que reside allí. Con ella vamos a ver enseguida una entrevista por videoconferencia. Y por otro lado, en nuestros estudios van a estar también en breve quienes residen aquí, muy lejos de su tierra, muy lejos de Japón, o quienes saben, quienes son expertos en energía nuclear. Vamos a hablar de todo ello hoy en este Primera Plana, pero como les anticipábamos, lo primero que vamos a hacer es marcharnos a ver una entrevista por videoconferencia con la llanisca, con una joven de Llanes, asturiana, llamada Carla Toledo, una jovencísima profesora de español en Tokio, que a pesar de su juventud no tiene ningún miedo a lo que está ocurriendo y que, como van a ver en la entrevista, afirma que no piensa abandonar Tokio ni Japón. Acusa incluso a la prensa española de ser tremendista, asegura que las cosas allí están mucho más tranquilas de lo que refleja la prensa española y nos asegura que va a seguir allí, que su sitio está allí y que no piensa abandonar el país, no piensa abandonar Japón ni, por supuesto, la ciudad de Tokio donde vive, a pesar de que, como van a ver, lo pasó francamente mal en los momentos del terremoto que se vivió con total intensidad en Tokio. Esta es la entrevista que manteníamos con esta asturiana en Tokio llamada Carla Toledo. Bueno, Carla, cuéntanos en primer lugar cómo estáis ahora mismo allí, que es lo que más nos preocupa. ¿Cuál es la situación allí en Tokio, que es donde estás tú? Bueno, en Tokio estamos bien. O sea, se nota, por ejemplo, un poquito de menos gente en las calles y algunos comercios, restaurantes y demás tienen que cerrar antes porque al haberse previsto apagones programados para ahorrar en luz y electricidad debido a que hay problemas con la central de Fukushima, pues la gente vuelve antes a casa y hay menos actividad, pero por lo demás parece que no ha pasado nada aquí. Es una ciudad que está muy bien. Entonces yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad porque sigo un poquito las noticias que publican los medios allí y hay bastante amarillismo. Eso iba a preguntarte, ¿le ponemos más alarma aquí de lo que realmente se vive allí, por lo que estoy viendo, no? Sí, totalmente. O sea, yo entiendo, vale, que la amenaza y los posibles problemas que pueda causar la central de Fukushima, vale, son reales. Eso no lo niega nadie y el gobierno aquí no lo niega. Y la información que se da aquí quizás se suaviza porque no se quiere crear el pánico, pero lo que está haciendo la gente allí, la prensa y tal, por lo que yo conozco, que he visto yo y por lo que han visto otros amigos y compañeros españoles, es verdaderamente mostrar que aquí nos estamos muriendo, cuando en realidad poco a poco la cosa intenta volver a la normalidad. ¿A cuántos kilómetros estáis, a qué distancia estáis de la zona afectada ahora mismo por alerta nuclear, donde está esta central nuclear? Bueno, pues estamos más o menos, si no me equivoco, a unos 200 o 300 kilómetros y todavía aquí los niveles de radiación que se están registrando son normales, quizás un poquito más altos en algunos momentos, pero nada que nos pueda afectar. Eso es al menos lo que nos dicen y lo que si se buscan medios un poquito más científicos y tal, se mezcla mucha información, pero se dice en general que Tokio todavía no va a tener ningún problema y que puede que no lo tenga en el futuro. Fíjate, por ejemplo, aquí en España nos dicen que hay gente que está abandonando Tokio, que está abandonando la ciudad por la posible... A ver, sí es verdad, o sea, eso es un hecho. Hay gente que se está marchando, hay muchos extranjeros que tienen oportunidad de irse a sus casas o con familiares que viven fuera, estudiantes, trabajadores, eso sí que es verdad. Y los aeropuertos se están colapsando y cada vez hay menos vuelos y tengo entendido que algunas compañías ahora tienen los precios de los billetes por las nubes. Gente también que no se puede marchar de aquí, pero que se va hacia el oeste, a otras ciudades como Osaka, Kioto, Nara, pero tampoco es que se vayan con las maletas así, haciéndolas rápido y tal, ¿no? La gente que se va se lo está pensando y está intentando que sea una forma de irse tranquila, ¿no? ¿Te lo planteas volver a España o a Asturias en estos momentos? Bueno,
No te oigo muy bien, pero yo imagino que me has preguntado si yo me he planteado marcharme de aquí. Sí, volverte a España o volverte a Asturias, si te lo planteas. Pues ahora mismo no. Y os digo por qué, porque hasta que a mí realmente no me digan que esto está muy, 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 muy mal y que la embajada o las autoridades españolas se planteen como he escuchado en algunos medios, traer un avión, repatriarnos y tal, yo de aquí no me voy. Yo ahora mismo tengo más razones para estar aquí, porque estoy trabajando, entre otras cosas, que para irme allí. Ujú. ¿Tienes contacto habitual con tu familia, con tus amigos aquí, me imagino, en España, en Asturias? Sí, estoy prácticamente las 24 horas del día conectada, porque además estas últimas noches no he podido conciliar el sueño muy bien y a altas horas de la madrugada estoy completamente conectada a Internet, actualizando Facebook, Twitter, contestando emails. Necesito más que nada sentir que la gente allí está siguiendo esto e intentando también un poco que se tranquilicen y que a mí me ayuden a tranquilizarme, porque muchos comentarios de gente que dices que lo vemos todo muy negro, nos están pintando la situación muy mal y eso a mí a veces me causa casi más estrés que estar aquí. Bueno, ¿cómo llega una llanisca, una joven de Llanes? ¿Cómo llega hasta Japón? ¿Cómo es que estás ahí? Pues a ver, yo empecé a estudiar japonés en el primer año de universidad, en Salamanca. Yo hice traducción e interpretación con español, inglés y francés y tenía un montón de asignaturas de libre elección. Y pensé que era una buena oportunidad para aprender un idioma exótico, diferente. Y escogí el japonés pues porque lo poco que conocía de la cultura y del país me gustaba y porque quizás en el futuro podría ser una buena opción a nivel laboral, profesional. Y después de estudiarlo 3 años en España, decidí venirme con una beca aquí y estuve un año, me gustó y al volver a España acabé mis estudios, conseguí volver aquí otra vez a estudiar, encontré trabajo y muchas razones para quedarme. Ujú. ¿Cuánto hace que no vuelves a Llanes, a Asturias? ¿Cuánto hace que no estás aquí? Pues estuve en Navidades y hacía casi 2 años que no volvía y la verdad que me prestó, ya se me estaba olvidando el asturiano, me prestó muchísimo volver y comer faves y chorizo y ver a la familia y disfrutar de las cosas de allí, de los amigos y no olvidarse de lo bonito que es Asturias, ¿no? Ujú. Bueno, volviendo a la situación que estáis viviendo allí, ¿cómo viviste tú personalmente el momento más grave cuando el viernes fatídico 11 de marzo? Pues fue horrible. Yo estaba trabajando, eran las 3 de la tarde más o menos, y al principio pensaba que era un terremoto normal, porque de vez en cuando aquí tenemos alguno, ¿no? Flojito. Pero cuando empecé a ver que se movía todo demasiado y que no iba a parar, abrí la puerta de la clase. Yo estaba trabajando, dando clase, ¿no? De español en una academia en la que trabajo. Abrí la puerta y otros profesores de otras clases también abrieron las puertas, algunos estudiantes se metieron debajo de la mesa. En ese momento empecé a ver que se caían libros de las estanterías, que el microondas que teníamos en la sala donde normalmente comemos y tal se cayó, que se empezaron a romper vasos, platos y fue horrible. Yo lo único que hice fue ponerme debajo del marco de una puerta así como un huevo y echarme a llorar de la angustia hasta que paró y por fin pudimos salir a la calle y continuar viendo las réplicas, que los rascacielos se movían así como hojas de papel y fue muy fuerte. Ujú. Bueno, parece que los japoneses están acostumbrados a esta situación. En 24 horas pueden vivir, desde el terremoto del día 11, pueden vivir hasta 20 o 30 réplicas, ¿no? O sea, la gente aquí sí que está acostumbrada a los terremotos, pero yo tengo estudiantes que son bastante mayores, gente de 60, 70 años y bueno, la gente joven también que me dijo que no habían sentido un terremoto como este. Por lo demás, como decías antes, la vida intenta ser normal, aunque hay algunas carencias, como por ejemplo transporte, no te puedes mover libremente, no sé si circulan trenes, etcétera, con normalidad. Sí, sí, es cierto. O sea, eso de que tenemos menos transportes y de que en los supermercados se están quedando sin algunos productos y tal, eso es cierto. Pero aún así la vida pues poco a poco va fluyendo con normalidad, ¿no? Dentro de lo que
se puede, ¿no? O sea, en los supermercados ahora mismo hay algunas carencias o podéis comprar con normalidad. Mm. Sí, hay carencias, Bueno, hay cosas que no tenéis, ¿no? sí, perdón. Sí, te decía que hay cosas que no tenéis en los supermercados, se están agotando los alimentos y demás, ¿o no? Sí, sí, pero bueno, yo es que hoy, por ejemplo, no he ido a comprar, entonces no sé cómo está ahora, pero hace poco he visto en el Facebook de una amiga mía filipina una foto de un supermercado al que había ido ella y más que el tema de que la gente compre mucho y se agote, es que no hay posibilidad de llevar los productos a los supermercados, quizás porque también hay algo de escasez de gasolina en algunas zonas y tampoco sé muy bien dónde están las fábricas y tal, si hay problemas, ¿no? Bueno, quizá nunca hasta ahora se había habido una situación como esta en Japón, primero terremoto, después tsunami y más tarde alerta nuclear, ¿no? Las tres cosas, está cúmulo de Hmm. catástrofes. El pleno al 15 como en la quiniela. Es que nos han venido, se dice, ¿no? Que las desgracias nunca vienen solas y en este caso pues parece que no. Pero yo creo que es la primera vez que es tan fuerte, al menos que yo sepa, ¿no? Y que mucha gente, como te digo, me ha dicho que no habían vivido un seísmo como este, ¿no? Y bueno, lo del maremoto solo tenéis que ver las imágenes, eso sí que es cierto. O sea, eso por mucho que la prensa quizás quisiera maquillarlo de tremendismo y tragedia, eso no, eso es verdad. Aquí las imágenes que yo tengo en televisión normalmente son horribles. ¿Tienes contacto con otros españoles o incluso con otros asturianos allí en Japón o no? Asturianos no, personalmente no conozco. Por email sí que hay una chica con la que pude contactar por mediación del programa de Asturianos en el Mundo y ella casualmente no está aquí ahora. La última vez que me escribió me dijo que se había ido a Asturias. Españoles sí, con españoles de otros sitios, madrileños, catalanes, vascos, tengo compañeros de trabajo y también amigos y estamos en contacto ahora mismo, sobre todo haciendo piña con esto del terremoto y los problemas con la embajada por el Facebook y el Twitter, ¿no? ¿Te asustan esas réplicas porque se teme que pueda haber otro terremoto de una escala más o menos importante? ¿Te asustan las réplicas que se van produciendo o ya las ves casi, te has acostumbrado casi a ellas? Las réplicas ahora mismo para mí son como ir al baño, lavarme los dientes o vestirme y desvestirme. Se han vuelto una parte demasiado normal. O sea, ya me sigo asustando y la idea de que vaya a venir otro terremoto fuerte, pues hablando mal y pronto, me acojona bastante después de haber sufrido el primero, pero hay que estar preparado. Lo único que hacemos es, pues, yo por ejemplo, tenemos aquí en casa mochilas con cosas preparadas, por si tenemos que salir. En el trabajo ya sabemos dónde es el refugio al que se supone que tendríamos que ir, el protocolo un poco a seguir, o sea que capeando el temporal y siempre preparados, ¿no? Ajá. Lo cierto es que, como están tan acostumbrados, está todo muy bien preparado por si se produce de nuevo un terremoto de este tipo, ¿no? Sí, sí, una cosa que es cierta es que este país, si tenía que tocarle el desastre, digamos, nuclear, el tsunami y los terremotos a un país que fuera Japón, sin duda alguna, porque están demostrando que lo que se dice de que está preparado es totalmente cierto. Eh, ¿Tienes medidas preventivas contra la radioactividad, las pastillas de yodo, todo eso que se dice o no te las planteas? No, de pastillas de yodo nada. Lo que sí que te puedo decir, porque aquí los niveles de radioactividad no, ya te digo, no han llegado a niveles que sean alarmantes, es que yo, por ejemplo, salgo de casa con una mascarilla puesta, pero lo mismo que salgo cuando estoy resfriada o lo que sale la gente, yo no tengo alergia, por ejemplo, pero aquí la alergia al polen es bastante fuerte y la gente se pone la mascarilla. Por lo demás, además me estaban diciendo por aquí detrás que tengo a alguien que me está chivando un poco, es que las pastillas de yodo se supone que no sirven para nada. Ahora no. Nos llama mucho la atención cómo la cultura japonesa se toma esta tragedia y, por ejemplo, no se les ve llorar en público ni casi mostrar sentimientos en público. Supongo que eso forma parte de su forma de ser, ¿no? Sí, bueno, hay una
unos conceptos dentro de la cultura japonesa que son el honne y el tatemae. Honne es el sentimiento o la opinión que verdaderamente tiene uno, y tatemae es la fachada que se muestra, la cara que se le quiere enseñar a la gente. Y aquí sí que es cierto que la procesión va por dentro y mucha gente se lo guarda, pero si se ven testimonios de la gente que está en los refugios y que se ha quedado sin nada, ya que en la televisión he visto a gente llorar como no había visto nunca a nadie en Japón. Bueno, no sé si quieres contarnos algo por último, si no, te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros, Carla, y lo último que quieras decir, quizá a la familia, ¿no? Tranquilizarles, me imagino. Sí, o sea, simplemente a la familia, a los amigos, a cualquier persona que pueda tener aquí un conocido, amigo, familiar. Si no estás en la zona de donde está la central nuclear o donde se produjo el epicentro del primer terremoto y demás, no hay tanto peligro como lo pintan. O sea, que las alarmas que se están activando en España de que si es un apocalipsis, que desastre nuclear, vale, o sea, es cierto que hay problemas, pero también es cierto que, por ejemplo, aquí, hasta nueva orden, estamos casi como si no hubiera pasado nada. Misma semana la Unión Europea hablaba de apocalipsis en Japón y decía que está todo fuera de control, lo que tiene que ver con la alerta nuclear, ¿no? Eso es las noticias que tenemos aquí. Ya, yo considero por lo que estoy viendo aquí y bueno, también intentando consultar diferentes fuentes, es que sí, vale, el problema es gordo, por supuesto, o sea, estamos hablando de que han evacuado un montón de personas cerca de la central y que hay gente que ha estado expuesta a niveles de radiación bastante importantes, pero creo que lo están intentando controlar en la medida de lo posible. Y si al final se produce el desastre, pues por lo menos que estemos preparados y que no cunda el pánico, ¿no? Carla Toledo, asturiana y ahora mismo residiendo, como ya nos ha explicado, en Japón. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Primera Plana. A vosotros y saludo. Pues ya lo han visto, pero que muy optimista sobre lo que pueda ocurrir en el futuro y escasamente alarmada se mostraba esta joven de Llanes, Carla Toledo. Vamos a ver si coinciden en ello nuestros invitados para este Primera Plana de hoy, que yo les voy a presentar inmediatamente. Comienzo por Shu Taira, que es japonés, pero lleva residiendo aquí en España, sí, me decía, desde el año 67, algo parecido, ¿no? Exactamente. Sí. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y con nosotros está también Javier Cuevas, que es profesor de Física Nuclear de la Universidad de Oviedo. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, me imagino noches. Que en esta semana le tenemos un poco agobiado los medios de comunicación, todos preguntando cosas sobre qué puede pasar con esto, ¿no? Bueno, no, es normal, ¿no? Es normal preguntar y tratar de entender lo que está pasando. Lo que pasa es que es difícil desde la distancia precisar exactamente riesgos, qué posibilidades hay a medio plazo, a largo plazo, con todo el problema que está viendo. Uh-huh. Bueno, señor Taira, cuéntenos un poco. Ha hablado, me decía antes, hoy mismo con su familia. Uh-huh. ¿Tiene usted familia en Japón? ¿Dónde? ¿En Tokio? Yo tengo un hermano y una sobrina en Tokio. Uh-huh. Y también norte de Japón, sí, mucho más arriba de donde zona de sísmico, sí, Hokkaido, sí, pues unos 700, 800 kilómetros más en norte de zona... En otra isla. Otra isla, sí. Pues hablé con mi hermano de donde viven ahí, pues según mi hermano que vive en Tokio, pues hay una normalidad absoluta. Y él no sintió ningún cambio, cosas raras, y no, a veces metros y cosas, en falta de electricidad hay algunos ajustes y tal. Cortes eléctricos. Exactamente, sí, hay muchas demandas, todo esto, ¿no? Pero por ejemplo, norte, encima de un poco de Sapporo, pues nada, es que sentir un día de ese terremoto, un pequeño temblor, pero no hay nada, no hubo totalmente normal vida. En Tokio sí se sintió mucho más ese terremoto, ¿no? Bueno, probablemente, pero tampoco yo lo pregunté eso, ¿no?
Pero tampoco de una situación alarmante. No de nada. No obstante, me llama mucho la atención la tranquilidad con la que ustedes hablan de un suceso que quizá, como aquí en España no estamos acostumbrados, yo recuerdo hace unos 4 años, un sábado por la mañana, recuerdo perfectamente, hubo un mínimo temblor, apenas vimos moverse un poco las lámparas en casa y todos los vecinos salimos al portal asustados y no fue absolutamente nada. Pero ustedes están como acostumbrados a esta situación. No. Estamos, por ejemplo, estoy muy angustiado. Estoy angustiado, estoy preocupado. Pues tremendo. Y de verdad, si posible, no quería venir a este programa porque no quiero... Yo le agradezco que esté aquí. De expresar mi angustia. Claro, por fin, creo que era mi compromiso o obligación como ciudadano de Japón y tal. Pero somos un poco un pueblo que no sabemos o bien guardamos nuestro sufrimiento a interiorizar, no como españoles, que quien exterioriza sus sentimientos. Nosotros tenemos otra conducta, otra educación, que nos educaron de esta manera desde ya muchos años, y que no expresar nuestros sentimientos afuera, por ejemplo, llorar, gritar, todo esto es una cosa que está fuera de nuestro legro, ¿no? Pero lloramos, naturalmente, lloramos, gritamos, pero dentro, ¿no? Sí, pero es curioso que no vemos esas imágenes que se ven si, por ejemplo, ese terremoto se produce en Italia, que también están en cierta medida acostumbrados, o en países de Sudamérica, nada que ver, ¿no? Quizá la forma de expresar es diferente, pero te digo, el dolor es lo mismo, claro, ¿verdad? Es que quizá porque somos descendientes de los samuráis. De verdad, que mi época de mis bisabuelos eran épocas de samuráis. Siempre nos educaron de esta manera, que expresar nuestro sentimiento afuera, de un niño que llorándose y tal. Para. Es que siempre estos sentimientos hay que pararla, porque demás personas que van a considerar un poco... Siempre es importante para nosotros el criterio de colectivo, ¿no? No es criterio individual. Pero tú estás fuera de fuera de tu actitud, fuera de ese colectivo, pues esa gente miran malos ojos, ¿no? Pero notará mucha diferencia entonces entre su país y España, ¿no? Donde lleva tanto tiempo residiendo. Aquí somos mucho más individualistas. Sí, mucho. Entonces, esta noticia de todo esto, pues yo creo que incluso Europa está mucho más alarmado que el propio Japón, ¿no? Es posible. Bueno, aunque Japón, claro, está sufriendo mucho por esto. Bueno, es una situación tremendamente lamentable. Ya la Unión Europea habla de trasladar ayuda, lo ha hecho, de hecho, y bueno, ojalá que se controle, porque el miedo ahora es esa alarma nuclear, ¿no? Sí, exactamente, ahí está. Mire, yo tengo reservado billete de avión, precisamente era finales de abril, iba a ver mis hermanos, que ya son mayores, claro. Aún no he cancelado, pero estos días tengo que decidir, porque según como las cosas como están, aunque sea norte, que está muy distanciado, pero hay que tomar una precaución, porque primero mi familia de aquí no me dejaría ir. Y a ver qué va a pasar. Pero, en fin, yo creo que los japoneses son capaces de aguantar, porque tenemos otra forma de ser. Esto dicen japoneses en gaman o gaman suru, es desde pequeño aprendemos a aguantar, resistir. Esa es nuestra conducta, base de moral, ¿no? Entonces, y con aguantar y luego, bueno, reconstruir de nuevo, ¿no? Si hay salir de aquí, ¿no? Es lo que me refería antes, que ustedes están acostumbrados por los movimientos sísmicos, no sé si uno puede llegar a acostumbrarse a eso, y por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un pueblo, el suyo, que ha renacido de sus cenizas en otras ocasiones. Claro. Yo nací en un pueblo de una ciudad del norte, donde no había esos sísmicos, así que no he tenido esa experiencia de grandes temblores
tierra ni nada, ¿no? Pero sí que donde hubo donde terremotos, costa del parte Pacífico y todo esto, siempre hemos pensado que va a ocurrir algo terrible. Sabíamos, pero miren, tsunami, eso era que ha sido arrasado, ¿no? Según hoy miré periódicos, entonces había una parte de costa que llegaba a altura de 23 metros de tsunami, que una fuerza de 500 kilómetros por hora, así que bueno, que era tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Conocía usted la zona afectada? ¿Había estado en la zona afectada? Sí, algunas veces viajé. Es un sitio muy bonito. Cuenta que es un sitio residencial, ¿no? Muy no. bonito. Gente norte de Japón, noroeste, es una zona siempre de zona de pescas, agriculturas. Ahora, aunque hay muchas fábricas importantes de Toyotas y todo esto, antes no había. Entonces, una zona que era muy duro vivir porque más de 5 meses están debajo de nieve. Entonces, claro, arroz, de plantas de arroz, todo es solamente uno, está muy limitada. Invierno, gente tiene que salir afuera de esa zona, a Tokio o Osaka, donde para trabajar. Entonces, gente está acostumbrada a cosas, viven de una manera muy duro, ¿no? Así que eso es un comportamiento que está demostrando ellos, que aguantar. ¿Cómo está en España? ¿Cómo se encuentra en España? ¿Se adaptó bien a las costumbres españolas, a la vida española? Sí, yo creo que sí, que aquí no hay como España, ¿no? No hay como España, como decir. Sí. No, yo estoy casado, tengo 2 hijos y terminaré mi vida aquí, ¿no? En España. Aunque echo de menos mi país, sobre todo ahora. Y más ahora, claro, lógicamente. Muchas gracias, señor Taira. No se marche, porque vamos a hablar con Javier Cuevas, que es profesor de Física Nuclear de la Universidad de Oviedo. Hemos dicho, Javier, por lo que vemos en las noticias, ¿cómo creéis que va a continuar todo esto? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Hacer un ejercicio de adivinación, no sé si es fácil. Con la alarma nuclear me refiero, y con la situación de estas centrales nucleares, perdón. Es difícil saber cómo va a evolucionar la situación. Primero porque hay, digamos, varias situaciones de riesgo, por decirlo de algún modo. Hay varios problemas que resolver. Entonces, es posible que algunos de ellos tengan una solución más o menos inmediata. Es posible que otros tengan solución a medio plazo y la cuestión básica es si hay alguno de ellos que no tiene solución. Es decir, de los 6 reactores que componen esta central nuclear, había, si no recuerdo mal, había 3 que en aquel momento estaban en reposo, estaban en tareas de mantenimiento, y había otros 3 que no estaban funcionando. El problema es desde aquí es muy difícil, ese ejercicio de adivinación es difícil de realizar porque saber cuáles son, cómo ha sido dañada sobre todo esos 3 reactores, pero también los otros 3, desde el punto de vista de no haber tenido refrigeración durante un periodo de tiempo importante, además de el hecho del golpe, como antes nos comentaba este señor, el golpe que da el tsunami, la modificación que hace en la estructura de la central nuclear, hace difícil saber hasta qué punto, sobre todo el reactor número 3, que es el que más riesgos tiene, va a ser posible controlar el sobrecalentamiento que tiene, y desde aquí es muy difícil saber cuáles son los efectos reales que tiene en los diferentes componentes cercanos a dicho reactor número 3. Pero, siendo optimistas, ¿puede acabarse controlando la situación y sin más, o no? ¿O eso es imposible y dejará unas secuelas determinadas? Yo creo que algún tipo de secuela va a dejar, porque lo que ha ocurrido ya es que algunas de estas componentes del reactor, se han producido ya algunas reacciones que han producido algunas pequeñas explosiones que se han visto. Sí. Esto se ha visto. Esto no se sabe. Lo que no se sabe es cuál es la cantidad de radiación que esto puede haber emitido por una parte a la atmósfera,
y a las zonas cercanas de la central. La clave ahora es volver a poner en funcionamiento los circuitos de refrigeración. Lo que hace falta es que eso vuelva a funcionar. Es decir, los mecanismos que se están utilizando ahora a través de agua del mar, a través de varios camiones de bomberos con grandísimas cantidades, con una presión, yo no me imagino cómo se puede inyectar tantísimo agua en tan poco tiempo, etcétera. Puede que funcionen, pero la clave es que eso hay que enfriarlo. Porque si no se enfría, la dosis de radiación que vamos a tener, por lo menos va a hacer que en una zona, digamos, de algún kilómetro, de varios kilómetros en torno a la central, la vida va a ser complicada si realmente esto no se logra. Lo hablábamos antes con Su Taira. ¿Esto es realmente tan alarmante como lo cuentan los medios aquí en Europa o no? Lo comparan con Chernóbil. Yo creo que tiene que ver con Chernóbil. Es alarmante, desde luego. Es una preocupación, es algo muy preocupante, porque estamos hablando, por ejemplo, en estas zonas de los reactores, estamos hablando de temperaturas enormes. Es decir, estamos hablando de temperaturas enormes, estamos hablando de unos trabajos realmente complicados que solamente pueden hacer gente realmente experta. Y estamos hablando de una situación que puede, si no se controla, ir degradándose poco a poco. Entonces, ¿hasta qué punto esto puede resultar como Chernóbil? Realmente no. Esto es muy difícil de decir desde aquí, es muy difícil de decir desde la información que tenemos. Pero lo que sí que es cierto es que se está escapando radiación al ambiente. Entonces, cuando está escapando radiación al ambiente y digamos que los reactores no acaban de enfriarse, eso va a más, no va a menos. ¿Hasta dónde? Yo entiendo que la clave es que la zona de protección de los reactores aguantase en caso de que el combustible y el reactor por efecto de la temperatura se fundiese, por decirlo de algún modo. La clave es que la estructura que cubre el reactor aguante esa explosión, de modo que si no tiene grietas, si eso no ha tenido grietas, cosa que es dudoso que no lo haya tenido, toda esa explosión queda contenida, la mayor parte de la radiación ahí, porque claro, estas centrales tienen una cantidad de filtros, tienen muchos filtros. Lo normal es que si pasa cualquier accidente, digamos, la radiación vaya siendo filtrada a medida que, en función de la distancia. Pero claro, no se sabe cuál es digamos, si la grieta es de 1 metro, si la grieta es de 2 metros y cuánto, en el peor de los casos, cuánta cantidad de radiación saldría digamos, por las partes dañadas por el tsunami, esencialmente, y por el movimiento de tierra. ¿Quiénes pueden verse afectados cuando ocurre una cosa como esta? ¿Hasta dónde llega la radiación? Se establece un perímetro de seguridad de 20, 30 kilómetros, si no me equivoco. Sí, aquí el problema es bien sencillo, ¿no? Es una dosis de radiación y depende de la cantidad de... La radiación se atenúa, evidentemente, con la distancia. Y se atenúa con la distancia de 2 modos. Una parte puramente porque cualquier cosa se atenúa con la distancia al cuadrado y porque también se atenúa, digamos, exponencialmente con la cantidad de material que atraviesa. Pero la cuestión es que no sabemos cuánta cantidad, es decir, cuánta cantidad va a salir de allí. Los productos de fisión, ¿qué tipo de productos de fisión van a salir? Típicamente lo más peligroso es que salga yodo, estroncio, cesio, xenón, y todo eso va al ambiente. Entonces, ¿qué concentración va a haber? Desde luego muy cerca de la central nuclear, eso es incompatible con la vida, digamos, esto está claro. ¿Cuántos kilómetros de seguridad? Ahora, actualmente, si entiendo bien, el perímetro está entre 20 y 30 kilómetros. Puede ser más dependiendo sobre todo, el problema es que hay riesgos a muy corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Es decir, el problema es que estamos hablando, por ejemplo, en el caso del yodo, estamos hablando de isótopos que tienen vidas medias de 8 o 9 días, pero hay isótopos de yodo que tienen vidas de miles de años. Lo que quiere decir que eso, el problema es que si las dosis son pequeñas y son controladas y la vasija aguanta, evidentemente el daño será mucho menor. Ya. Tampoco podemos saber, por tanto, si puede llegar a afectar incluso a lugares tan lejanos como España, ¿no? Dependería de lo que se liberara o... Yo creo que no eso, en fin, yo no vislumbro ninguna posibilidad de nada, que estamos hablando de decenas de kilómetros. Yo no creo que, evidentemente luego hay efectos secundarios, como te digo, es decir, claro que hay una nube que se propaga con el
el viento, puede ser depositada en las cosechas, puede ser depositada, en fin, cualquier humano que esté recibiendo, pues superficialmente puede contaminarse. Pero típicamente a gran distancia, es decir, a una distancia como aquí a Japón o muchísimo menos, no hay un riesgo directo en fin, no hay un riesgo directo a corto plazo. A medio plazo siempre es más difícil de saber, pero luego a corto plazo lo que uno puede vislumbrar, digamos que después de unas pocas decenas de kilómetros no hay un riesgo inmediato. Todo esto ha hecho surgir de nuevo el debate sobre la energía nuclear, sobre si es segura. ¿Usted cree que es segura la energía nuclear? Vamos a ver, ningún aspecto de la vida yo diría que es seguro. No hay ningún aspecto de la vida en el que ahora podemos bajar las escaleras y caernos, ¿no? de aquí o coger el coche. Entonces, en ese sentido, y desde luego, cuando estamos hablando de seguridad, estamos hablando de qué mecanismos de energía, de mecanismos de generación de energía, se puede considerar que son seguros. Yo no creo que haya ningún mecanismo de generación de energía que sea completamente seguro, porque es evidente que cualquier tipo de mecanismo, por ejemplo, requiere seguramente transformaciones químicas, y eso siempre genera residuos, por una parte. Los residuos nucleares, no es lo mismo hablar de los residuos nucleares de plantas construidas en los años 70 a los residuos nucleares de plantas construidas en los años 90, 2000, de segunda y tercera generación, donde esta componente de residuo, de basura radiactiva, tiene unas vidas medias mucho más controladas que hacen que sea mucho más sencillo su reciclaje. Nunca es completamente limpio, pero digamos, desde el punto de vista de los residuos, a medida que se ha avanzado en la construcción de nuevas centrales con mejor tratamiento, todo ha ido mejor. Desde el punto de vista de un accidente, lo que puede pasar de un accidente, en general, los accidentes que se han tenido, realmente se cuentan con los dedos de una mano. Desde que las centrales nucleares existen, pero claro, los accidentes que se producen son muy severos. Con lo cual, hablar de seguridad de una central nuclear es un tema realmente complejo que tiene en cuenta no solamente los propios mecanismos de seguridad de la central, los propios mecanismos de tratamiento de los residuos radiactivos, sino evidentemente un problema completamente social y político que tiene que estimar cuál es la probabilidad de que ocurra, es decir, cuáles son las consecuencias de un accidente comparadas con la generación de energía que produce, con el tiempo en que esos residuos van a afectar la vida, y desde luego eso es un debate que, como siempre, está abierto. Hay que tratar de digamos, enfocarlo del modo más adecuado posible, pero evidentemente tienen que opinar no solamente los científicos, sino que tiene que opinar la sociedad y tomar en diferentes sociedades se toman diferentes decisiones, es decir, en Alemania, en Francia, en España o en Italia se toman diferentes decisiones. Por último, antes hablábamos con Shutaira sobre este asunto. La verdad es que él nos decía la mentalidad que tienen los japoneses, quienes han entrado allí a trabajar a esta central, a intentar apagar esos incendios, a controlar la situación, están siendo considerados en el país como auténticos héroes. ¿Qué efectos puede tener en quien tiene que exponerse de esta forma a la energía nuclear? Hombre, bueno, lo primero diría que no solamente están considerados como héroes dentro del país, yo creo que fuera del país también, ¿no? Claro. Yo creo que en todo tienen responsabilidad de tomar esas actitudes. Si no, o sea, están en todo el mundo viendo. No perdonaría a los japoneses, no perdonaría. Sí. Exacto, están salvando un poco tratando de salvar la situación, tratando de resolver un problema. Y la exposición que tienen es grande, pero es la mínima posible. Es decir, ellos no están mucho tiempo, ellos están poco tiempo, tratan de realizar la tarea lo más rápidamente posible que tienen que realizar, con la mejor protección posible, tratan de descontaminarse después y realizar el ciclo en las mejores condiciones posibles. Lo que pasa es que las condiciones son muy duras. Es decir, los niveles de radiación hay que ir midiéndolos continuamente, hay que ir midiéndolos a diferentes distancias y, aunque supongo que el riesgo dentro de lo posible es el mínimo, es un riesgo importante. Una última cuestión. ¿Puede ocurrir en España algo similar? Bueno, por un efecto de un terremoto no parece probable, no es zona sísmica, pero ¿puede ocurrir algo similar en España? Es difícil la pregunta, lo sé. No, quiero decir, con el mismo origen es muy difícil. Un accidente nuclear, uno puede vislumbrar 1000 razones para que ocurran, pero yo no vislumbro ninguna razón por la que se pudieran producir estas circunstancias. De hecho, en Japón nunca había pasado esto. Entonces, claro, es decir, pensar todas las circunstancias que
que el mundo puede traer es muy difícil, pero yo diría que realmente que un accidente de estas características es difícil pensar que puede ocurrir. Accidente de otras... Terrorismo, ¿no? Bueno, claro, como apunta... Tal vez, una actuación terrorista. Tal vez. Esto no sé realmente, pero me parece difícil que también ocurriese porque, quiero decir, aunque si fuera una actuación terrorista, tendrías una actuación terrorista muy bien controlada, tendrías que ser gente que tuviera un conocimiento muy detallado de lo que está ocurriendo, porque aquí el problema ha sido que ha fallado el sistema eléctrico de refrigeración. Pues siempre se puede atacar, pero es que normalmente es redundante, es decir, no hay uno solo, hay varios sistemas de seguridad. Entonces tendría que haber un conocimiento muy profundo del funcionamiento de la central para que un ataque de estas características funcionase, pero en fin, uno nunca puede decir que no a estas cosas. Javier Cuevas, profesor de Física Nuclear de la Universidad de Oviedo, muchas gracias por estar con nosotros, y a Xutaira también, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Lamentamos mucho la situación que viven y ojalá se salga lo mejor posible de ella. Sí. Muchas gracias. Y a ustedes por seguirnos y por acompañarnos una semana más. Aquí vamos a hacer una pausa, como ustedes saben, porque después hay otras cosas que contarles. Tenemos con nosotros al Padre Ángel, después de la publicidad, que nos va a hablar, no se pierdan la entrevista, porque va a ser muy interesante. Nos va a hablar, además de su ONG, Mensajeros de la Paz, de otras muchas cosas que este polémico, si se nos permite la expresión, cura, nos quiere contar en la segunda parte de este programa. Será en un instante. Aquí estamos de nuevo después de la pausa publicitaria con otros temas que tratar también en este día, en esta semana, que son actualidad. Ya saben que en la segunda parte de nuestro programa lo que hacemos es recordar o por lo menos dar a conocer aún más, si es posible, porque en algunos casos ya son sobradamente conocidas, aquellas asociaciones, fundaciones, instituciones que en cualquier caso trabajan por los demás, y si hay alguien que destaque, no nos gusta destacar de todos los que han pasado por aquí a nadie en especial, porque todos colaboran y realizan una gran labor, pero si hay alguien que destaque por los muchos años ya que lleva ejerciendo su labor, por los premios que ha recibido, es Ángel García, y ustedes seguramente con ese nombre no le conozcan porque se le conoce mucho más popularmente como el Padre Ángel. Es el presidente de Mensajeros de la Paz. El Padre Ángel es un mierense que, entre otras cosas, es hijo adoptivo de Oviedo y que obtuvo el premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 1994, gracias a su labor. Nos va a hablar hoy un poquito de este asunto, aprovechando que no siempre está en su patria chica, no siempre está en Asturias, pero en esta ocasión sí, y ha querido a bien hacernos una visita, así que le damos la bienvenida al Padre Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Ya digo que sus viajes por países a veces no precisamente desarrollados no siempre le permiten estar aquí en Asturias, ¿eh? Sí, estar en Asturias siempre es una gozada, aunque como decíamos antes de entrar, los asturianos somos muy grandones y muy faltones y decimos que Asturias está donde uno está. Yo por eso cuando estoy en Haití, esté en donde esté, Asturias lo lleva uno consigo. Nosotros no tenemos nostalgias de Asturias, ¿no? Bueno, cuando uno viaja tanto además ya casi no sabe muy bien ni dónde está, ¿no? Sí, así es, muchas veces tienes que saber dónde has dejado el teléfono o dónde está la luz cuando eso, pero viajar siempre también te engrandece y te da una visión distinta del mundo y conoces un mundo distinto, un mundo en donde encuentras tantas y tantas personas, y por eso en estos días a veces es para dar gracias a Dios de que haya en mi camino puesto a tantas personas buenas. Bueno, usted cumple 50 años de bodas, hace las bodas de oro sacerdotales ahora, 50 años ya de oficio religioso, y eso es lo que este fin de semana celebra en Asturias, por ejemplo. Sí, voy a celebrar en mi pueblo de La Rebolleda, donde sí soy hijo natural, no adoptivo, como yo le he dicho aquí al alcalde de Oviedo, sí. Y a las 12 de la mañana, pues una misa en donde habrá una primera comunión y todos los vecinos de La Rebolleda estaremos muy íntima, y luego junto con los otros compañeros sacerdotes en la iglesia de San Juan a las 6:30 de la tarde, también la misa concelebrada, en cuya misa, es decir, lo que vamos a hacer es seguro en rezar y dar gracias a Dios por tantos beneficios como uno ha recibido a través de su vida, y seguir pidiéndole a Dios que siga protegiendo y bendiciendo
a los pueblos de una manera especial, a los pueblos más desfavorecidos, y tendremos un recuerdo muy especial, como no, para Haití, pero también para este pueblo de Japón, que nos tiene el corazón encogido en estos momentos, ¿no? Correcto, y hay que reconocer y hay que recordar que usted es el fundador, además, de esa asociación Mensajeros de la Paz, cuyo fin, ¿cuál es? Sí, junto con Ángel Silva, hace ya 49 años, iniciamos la Cruz de los Ángeles acá, y el fin de la obra de Mensajeros de la Paz es para acoger, promocionar, era primero para niños, después ya para personas mayores, para personas discapacitadas, para mujeres que han sido maltratadas, para discapacitados, para niños con problemas. Así estamos en más de 47 países en estos momentos, con más de 45.000 niños y 20.000 personas mayores, pero mira, el número a veces es lo de menos, el número a veces es para llenar la boca, porque a un padre cuando le pregunta qué es lo más importante dice su hijo, y nosotros lo más importante es el que solamente con que un niño hubiéramos sido capaces de que hubiera sonreído, de que hubiera sentido la caricia o el cariño de alguien que a veces algunos, pues por las circunstancias de su familia no lo habían tenido, merece la pena la vida de un hombre. Pero yo estoy gozoso y contento en Asturias y en estos días en que estoy aquí para haber celebrado y celebrar este acontecimiento. Háblenos un poco de su asociación de Mensajeros de la Paz, ya nos ha explicado un poco cuáles son sus fines. Sí. Háblenos algunos de los trabajos que están haciendo ahora mismo o que han hecho. Nosotros comenzamos aquí cuando todavía existían los orfanatos, cuando todavía existía el hospicio, aquel hospicio de donde es hoy el Hotel Reconquista, que aquello era un hospicio, en donde queríamos que los niños, en vez de tener un mandilón azul y el pelo cortado al cero, fueran niños normales, donde pudieran convivir los hermanos entre sí, donde hubiera hogares o casas de 7, 8 niños en cada hogar, para que pudiera ver lo que es el calor de una familia. Y así fuimos consiguiendo, primero en Asturias, pues en otros lugares de España, ir haciendo hogares de eso. Para ello se necesitaba, yo creo que dos cosas. Una, creer mucho en Dios y creer en los hombres. Nosotros, desde Mensajeros de la Paz, lo decimos muchas veces, que creemos en Dios y en los hombres. Y cuando uno cree en los hombres, quiere decir que cree en los políticos, que cree en la gente que pueden y deben hacer y son los únicos que pueden cambiar el mundo, sin duda alguna. Y así comenzaron esos primeros hogares con muchos colaboradores, con mucha gente. Aquí fue el inicio, yo ayer recordaba pues con el arzobispo don Gavino muchos de nuestros inicios y primeros andares. Primero fue con Tarancón y con los políticos, en los que en algunos momentos les fuimos incómodos porque nuestra manera de actuar no era la manera tradicional ni correcta, y también incluso a veces con alguno de los jerarcas nuestra manera de actuar no era la que era tradicionalmente, pero nosotros siempre hemos creído en que lo mejor era el cariño y el calor a la gente, y es lo que intentamos seguir haciendo. Como bien ha dicho, están en 47 países del mundo, además de en España. Me imagino que muy diferente lo que hacen, por ejemplo, en Haití ahora mismo a lo que se puede hacer en España. Son países con una situación... Sí, pensar que en Haití sigue olvidado, que Haití después de 1 año y pico hay más de 1 millón de personas que no tienen un colchón donde dormir, que hay un montón de niños que se están muriendo todavía ahora de cólera y que se nos han muerto de cólera en estos meses en que hemos estado allí. Y en Haití es completamente distinto. A veces Haití, cuando llegas, es llegar con un botellín de agua, pero incluso en los primeros momentos, cuando uno va pues con las bodegas de los aviones llenas de cosas, te encuentras que lo que se necesitan a veces son sábanas para enterrar a los muertos que hay allí. Cada país es completamente distinto. El ir ahora a Japón no es ir allí con cosas, sino a veces es ir a estar con ellos, a darles esperanza, a creer que el mundo es posible, que eso tenga una solución, y que gracias a Dios cada vez que enciendes la radio o pones la televisión, uno respira que si se enfría o no se enfría lo que está demasiado caliente. No, mira, lo más importante, la Madre Teresa de Calcuta lo decía, que lo más importante en la vida es sentirse querido.
y esto es lo que desde Mensajero de la Paz queremos hacer con nuestros niños, con nuestras personas mayores, que se sientan queridas y también dejarnos querer por ellos. Esto es lo que es una felicidad, ¿no? Ustedes colaboran en países donde se necesita, independientemente de sus ideas religiosas, de su situación política o no, en fin. Sí, sé que alguna vez me ha causado algún problema cuando digo que nuestra iglesia, la católica, es verdadera, pero que no es la única. Existen otras iglesias verdaderas también para ellos y para nosotros. También les pedimos que respeten la nuestra, pero yo no tengo ningún inconveniente, y lo he hecho muchas veces, sobre todo en los países árabes, de rezar en las mezquitas, de hacer lo mismo que hacen ellos, y les agradezco que me permitan el poder rezar con ellos. También ellos vienen a rezar a las iglesias nuestras católicas. Nosotros no tenemos ni profesamos como institución una religión, aunque haya nacido con unas raíces cristianas, católicas, como ha sido aquí en Oviedo, pero dentro de la asociación hay gente que cree, gente que no cree, gente que son de otras religiones distintas, y después que son de todos los colores políticos. Lo que pasa es que a uno, cuando le ven que está junta la Ana Botella o junto al Pepe del Blanco, junto a no sé qué, enseguida te ponen el San Benito de si eres del PP o si eres socialista o si eres de Izquierda Unida. Uno no tiene carné ni de ningún partido, pero tampoco renunciaría yo a tenerlo, porque yo creo que los políticos tienen un noble oficio de hacer una sociedad mejor. Y yo, es decir, cuando a veces me preguntan, yo creo que votaría casi todos los partidos políticos, sin duda alguna, porque todos quieren lo mejor, todos quieren hacer algo. Pero mira, lo que uno está encantado es de ser cura. Yo creo que después de 50 años, cuando uno reflexiona y piensa, yo volvería a ser cura, porque ser cura te da unas posibilidades inmensas, que es de tener las manos abiertas, de poder bendecir, y a veces de poder no estar muy de acuerdo con algunas cosas que te mandan los demás, pero sí ser fiel a lo que te mandan, sin duda alguna, ¿no? Es usted un cura atípico, desde luego, ¿no? No es el clásico para cura, bien, a lo sí, mejor, ¿no? Cura típico, pero yo iba a decir, no hago ni digo barbaridades, ni blasfemias, ni intento hacer otra iglesia distinta. Lo que pasa es que yo quizás viva con unas personas completamente distintas a los demás, con unas personas que a lo mejor en vez de casarse por el rito católico se casan por otro, o que en vez de casarse hombre y mujer se casa hombre con hombre, y uno cuando te piden si les puedes bendecir, pues yo digo, si puedo bendecir a un perro, a un animal, bendecir este estudio, yo no voy a poder bendecir a dos hombres que se quieren, pues los bendigo. Eso suena casi a pecado. Lo que suena a pecado es que alguien crea que eso sea pecado, y crea que no es pecado bendecir los animales, como se bendice en San Antonio, y bendecir a dos hombres, a dos mujeres, o a una persona que no se han casado ni por lo civil ni por la iglesia, te dice, ¿me podría usted bendecir o decir una misa? Pues claro que la puedo decir, no pasa nada. ¿Pero eso no le ha provocado problemas con la jerarquía eclesiástica, o qué? He de confesar que con la jerarquía eclesiástica no, porque todos creen que lo que digo lo digo con otro sentido distinto. A veces con algunos teólogos, algunos puntillosos, que empiezan a escarbar y a decir, ¿usted es que dijo que los casados podían ser sacerdotes? Pues sí, pero también tú dices que no. Quiero decir, a ver si lo tuyo va a ser dogma de fe. Todavía, gracias a Dios, eso no es dogma de fe. No, es verle el mundo desde otro momento, desde otro lugar distinto en donde uno está. Pero yo además respeto, y ya no faltaba más, que respete lo que dicen los demás. Lo que pasa es que a veces uno pide que te respeten a ti también, ¿no? Que si estoy en el campo y no tengo ni ornamentos para decir misa, ni tengo nada y tengo que decir la misa sin ornamentos, la diré, no pasa nada. ¿Usted cree que los sacerdotes deberían estar casados? No, yo creo que, es decir, que el celibato sin duda alguna ayuda, quiero decir, pero también hay que ser un médico porque sea soltero o porque sea casado, no es mucho mejor, ni un abogado. Yo creo que los casados podían ser sacerdotes sin duda alguna, pero hay una iglesia que es católica, que es apostólica, que es romana, que tiene el mismo papa que yo, que es la iglesia caldea, donde yo estoy muchas veces en Badá, en Irak. Y allí los sacerdotes los casados pueden ser sacerdotes tranquilamente, o sea que no pasa nada. Yo creo que también incluso las mujeres pueden llegar a ser sacerdotes, ¿por qué no? Es decir, ¿quién iba a pensar que una mujer pudiera ser presidenta de un parlamento o de un gobierno? Y hoy lo es.
eso vendrá. La generación mía quizás, yo estoy convencido que incluso este Papa antes de que se muera, un día se levanta y dice, pues se levanta esto y como no es domada de fe lo puede hacer, nada más que lo puede hacer el Papa. ¿Usted cree que puede llegar a esa Yo situación? aposté un café con un compañero vuestro que este Papa llegará a que las mujeres puedan ordenarse ser sacerdotes y que los casados pueden ser sacerdotes. Hay una cosa muy curiosa, los viudos pueden ser sacerdotes. Yo tengo un montón de compañeros viudos que son padres, abuelos, pero solo que no tienen mujer porque se les ha muerto y se han ordenado sacerdotes y me acompañan el Día de los Abuelos como sacerdotes. O sea que los viudos sí pueden ser sacerdotes y los casados no pueden ser sacerdotes, es un poco contrasentido, ¿no? Pero son dialécticas que, que a veces sirven nada más que para hablar. Bueno, por volver al tema de su asociación, ha viajado por medio mundo con ella, donde ahora mismo la peor situación, supongo que, dejando a un lado Japón, debe ser Haití, ¿no? Haití, sin duda alguna es Haití. Mira que el anterior Haití he estado muchas veces y sigo estando en Badá, en Irak. En donde las bombas, ver los tanques, ver todo aquello en aquellos momentos, uno decía, esto no puede ser verdad lo que yo estoy viendo aquí, pero es que lo estaban viendo todos a través de la televisión, quiero decir que parece que era yo el que veía cosas distintas, ¿no? Pero lo de Haití, cuando he llegado al segundo día después del terremoto de Haití y ver un país completamente destruido, ver la gente en la calle y seguir todavía hoy después de eso, es decir, es tremendo y es una falta de solidaridad por parte de los gobiernos, no por parte de la gente. La gente se ha volcado, las ONGs, Manos Unidas, Cáritas, tantas ONGs que están allí, siguen estando allí, pero los gobiernos, no siendo el nuestro, que sí ha cumplido, los demás no han cumplido ninguno, los demás todavía siguen con promesas hacia Haití. Haití es un dolor ver cómo lo único que necesitan es un colchón o es un poco de agua potable, ¿no? No se juega uno el tipo a veces por estar en alguno de estos países, porque más allá de la bondad que usted promulga, desgraciadamente no todo el mundo es así, ¿no? Bueno, a veces te vacunas para no coger el cólera, como te obligan, o no coger otras enfermedades, pero uno no va con miedo ni va con ese miedo de jugarse o creer. Es un riesgo, pero un riesgo tienen también los padres de familia aquí, cuando trabajan en la construcción, en las minas. No, yo tengo mucho más miedo a los hospitales cuando en momentos difíciles te pronostican que tienes una enfermedad pues seria, como puede ser el cáncer. Eso sí que te la juegas más en eso. Pero en esto no, mira, cuando uno trabaja por algo que merece la pena, por algo en lo que cree, es decir, no cogería, sigo teniendo todavía mucho miedo a los aviones, no cogería un avión para ir de turismo o una excursión de aquí a Roma o ir a México, no lo cogeré nunca. Ahora, si es por ir porque hay que ir a ayudar a alguien, porque hay que ir a hacer algo, y lo cojo y no pasa nada, pero yo montaré una barca de esas que me llevaron una vez a los remeros arriba de Sella, pues cuando bajaba me quité enseguida, dije, esto no, hombre, me voy a arriesgarme yo, a ahogarme por hacer el indio aquí, no, los riesgos que son por hacer el bien a los demás no son riesgos, es casi una obligación. Hablábamos de Haití, de la situación que vive, de que están un poco olvidados, de Irak, pero la gran olvidada como continente no es África. Es África, sigue siendo. En estos días viene el presidente nuestro de Mensajeros de la Paz de África, Florán, en donde tenemos los niños que con 4 años son niños esclavos, niños que trabajan, los niños trabajadores con 4 años en la maza dando. Estar allí es estar en otro mundo distinto. Es un país en donde uno no ve una esperanza y un futuro todavía, porque seguimos viendo a África y sobre todo a algunos países como es Benín, o son los países más pobres del mundo, sin una solución todavía. Es decir, ahí todavía no se han reunido estos grandes jefazos en la Asamblea y en la ONU para poder hacer que África tenga una vida tan digna como tenemos los demás, ¿no? Te da mucho coraje, pero hay que estar allí con ellos, ¿no? Hablaba usted antes de los políticos, decía que hay que creer en los políticos. Bueno, las encuestas del CIS no dicen eso, dicen que los ciudadanos creemos poco en los políticos. Sí, pero yo creo que es una equivocación. Es cierto que las
instituciones más valoradas son sin duda, a pesar que también no son los políticos, algunos jerarcas dicen que no, que la familia se rompe, que está descompuesta, es mentira. Es decir, la familia es una de las instituciones más valoradas, como las ONGs suelen ser de las instituciones más valoradas. La institución de los políticos en estos momentos es de la menos valorada. Ellos se lo han ganado y nosotros nos lo hemos ganado, pero hay que esforzarse en que los políticos se ilusionen y que creamos en ellos, que haya políticos jóvenes. Yo he conocido compañeros míos de la Rebolledo que se fueron a la cárcel por defender en aquellos momentos pues una forma de estar y de vivir distinta. Hay que ilusionar a la gente, pero yo creo que hubo esa generación de los Felipe González, de los Guerra, que era una generación preciosa, los primeros que empezaron con la democracia, Adolfo Suárez, todos estos, ¿no? Y eso se ha terminado, es decir, aquí no se juega nadie nada por ir a la cárcel o por perder un puesto o por perder el prestigio, pero tienen que empezar y yo creo que hay que ilusionarlos. Un mundo mejor no se hace si no hay políticos. Y allí donde hay políticos buenos, allí donde hay un alcalde bueno, allí donde hay un presidente de una comunidad buena, es decir, ese pueblo sube arriba. Y esto es lo que hay que hacer, es decir, yo sé que esto es ir contra corriente, es decir, en este momento no está bien hablar ni de los políticos ni de los obispos, parece que hay que hablar mal de ellos, no, yo sigo hablando bien de ellos, aunque a veces no estés de acuerdo con algunos de ellos, pero si no hay unos buenos políticos, un mundo mejor no es posible. Lo reconocía usted, que a veces será incómodo lo que usted diga para algunos políticos, ¿no? Sí, es incómodo, pero yo he tenido siempre mucho menos problemas con los políticos que a veces con algún obispo, es decir, ¿por qué? Porque primero los políticos están 4 o 5 años o 20 nada más, los obispos es que están toda la vida, pero los políticos cuando les tocas el corazón, cuando les dices las cosas, es decir, reaccionan de otra forma, y los obispos generalmente son más buenos que los políticos, con mucha distancia sin duda alguna, quiero decir, quizás por esencia de ello, ¿no? Pero yo no he encontrado nunca un político que me haya dicho que no, ni un político. He encontrado políticos que me han llamado la atención, que me han sancionado en el sentido de que dicen, pues ya vienes por aquí, ni esta subvención ni eso, que se queden con ellos, porque claro, cuando tú les dices que ellos no son dueños ni son propietarios, a veces hay que decirlo también a otros tíos que no son propietarios de nuestra alma, ni de que si yo me salve o me condene, pero cuando tú le dices a un político que usted lo único que es administrador, es decir, no es propietario, es que el tío hace cheques como si fuera no, hombre, perdone usted, pero cuando uno tiene muchos años también los políticos ya te ven de otra forma distinta. ¿Cree que existe ahora mismo una especie de persecución a la Iglesia o a las ideas católicas? Pues ya ve que se quieren retirar los crucifijos de los colegios, etcétera. Me niego totalmente a eso, es decir, no se puede decir que en España la Iglesia sea perseguida, es decir, pero ¿en qué país vivimos? ¿Cuántas misas se hacen públicamente, bodas, procesiones, no digamos en Semana Santa? Es decir, no fusilan a los tíos que van en Semana Santa, ni les dan latigazos, se dan ellos mismos así. No, es decir, hay algunas actuaciones que es quitar los crucifijos. Yo sería uno de los que quitaría los crucifijos en algunas escuelas o en algunos despachos de algunos desgraciados de estos que tienen allí el crucifijo para presumir. No, mire, quítese usted el crucifijo. Es como si lo pusieran pues en una casa de mujeres el crucifijo, pues dirías, ¿no? Es decir, hay en despachos de políticos que no debía estar el crucifijo, porque si no creen en él, ¿para qué lo quieren? De eso, ¿no? En las escuelas, que se quiten los crucifijos, pues no lo sé, a mí ni me va ni me viene, es decir, no por tener crucifijo ni la foto de Franco ni la foto de rey, es como si dicen, y ahora que se quite la foto de rey, ¿y qué? Por quitar la foto de rey se quita la monarquía, es una manera de estar. También a veces uno lo que pide es que te respete. Quiero decir, a mí me ofendería mucho que me quiten la Virgen de Covadonga que llevo al cuello, que me digan que no puedo ir con la Virgen de Covadonga. Pero es que a veces, hace muy poco asistíamos a una entrevista preciosa en televisión, creo, con una periodista que le hacía una entrevista al presidente de Irán. Sí. Y iba con el velo, por respeto a él. Después se le cayó, pero ella se puso el velo. Yo cuando hablo con los musulmanes o cuando voy allí, no llevo alcohol. Cuando voy a comer con ellos, yo no suelo beber, pero vamos, si bebo una cerveza, no se me ocurre pedir una cerveza y ofenderles a ellos que no toman alcohol. Es decir, no, hay que saber respetarse unos a otros y eso es muy importante. Y respetan, hay que pedir también a ellos, exacto, pero respetan ellos a las iglesias o a las ideas occidentales. Yo todos que he encontrado lo respetan y hay que pedir que me respeten. Yo tengo de mismo Terán de
cuando fue el terremoto de Van, yo fui a saludar al ayatolá, al jefe mayor de eso, y recuerdo, fue en Navidad, y recuerdo que nada más que llegué al despacho me felicitó, dice, le felicito por el nacimiento y por la fiesta cristiana de usted. Y yo me quedé asustado, dije yo, que uno de estos me felicite a mí. Y yo pensaba en alguno, dije yo, si me ven a mí que yo les felicito a ellos en el Ramadán o esas cosas, me fusilan. Sin embargo, ellos me respetaban. No, generalmente se respetan, igual que también a veces nosotros no somos respetuosos con ellos, oyes, y tenemos un miedo que mi hija no se vaya a casar con un musulmán, válgame Dios, no se vaya a casar con un negro de raza, ¿no? Pero gracias a Dios yo creo, sobre todo las generaciones que vienen, gracias a la inmigración, los niños se integran más. Es decir, ya no hay ese problema de que un niño le diga, papá, estoy con uno que no es cristiano, con uno que no es católico, con uno que es... No, ya gracias a Dios eso es convivir. Y esto nos lo ha dado un poco, pues, el viajar, la apertura, la integración, ¿no? Volviendo al tema de la Iglesia, ¿cree usted que la Iglesia debería actualizarse en cierta medida o no? Yo creo que la Iglesia sigue siendo la institución, aunque digan, lo que no son valorados son los obispos o los curas, pero que la Iglesia como institución sigue siendo la mejor institución que existe bajo el mundo, la que mejor protocolo tiene, la que mayores jerarquías saben hacerla, la que está en todos los puntos, desde curas, arciprestes, obispos, papas, cardenales, todo eso. Pero, hombre, uno quiere una Iglesia más al día. Uno quiere un concilio, es decir, se clamó mucho por el concilio, pero el concilio ha pasado y nadie se acuerda del concilio de lo que se pasó, es decir, es necesario renovar la Iglesia. Pero fíjate, lo digo yo, y parece que estoy diciendo una blasfemia, lo está diciendo el Papa continuamente, y los obispos intentan hacer sínodos, lo hacen para renovarse, y eso ya no es pecado, eso parece que está bien. Es decir, y yo estoy de acuerdo, ellos son los que dicen que hay que renovar esta Iglesia, ellos son los que dicen que hay que sentarse y que hay que ver el mundo como es decir, hoy no es pecado hacer la transfusión de sangre, hoy no es pecado incinerar, hoy hay un montón de cosas, es decir, hoy lo que es pecado a veces es no pagar una letra, o no pagar... Eso sí es imperdonable, no pagar la hipoteca es imperdonable. Pero antes no era pecado porque no existía, ¿no? Hoy hay unos pecados completamente distintos de los de antes. Por cierto, ¿cree que la Iglesia lucha suficientemente con asuntos como la pederastia o no? Sí, yo creo que sí. Y además hay que decir que la pederastia, por desgracia, no es solo de los curas, es de los médicos, de los barberos, de los fontaneros, de todas las profesiones, en todas las hay. Lo que pasa es que a un cura y hacen bien, casi, por ser cura, casi tiene la obligación de ser santo y ser más bueno que los demás, que no, que yo no tengo por qué ser más bueno que tú, porque yo voy a ser más bueno que tú, pero ¿de dónde hay esa conciencia de que el cura es intocable? Que el cura no puede ni con mujeres, ni beber, ni niños, ni... Exactamente igual que los demás. Y además la Iglesia ha sido fuerte o dura, y si no lo ha sido mala madre, es decir, pero eso hay que reconocerlo también, es decir, es como cuando un niño le consiente, no está bien. Bueno, el pecado no es la pederastia, hay más pecados todavía que esos, ¿no? Que es la violencia, que es siendo pecado eso también, que nadie puede quitar que eso, pero no es... Es más escénico, más no sé qué, pero yo no creo que sea el problema mayor que tenga la Iglesia, que sea eso. El problema mayor que tenga la Iglesia es de que cada vez damos menos ejemplo para que la gente crea, que cada vez damos menos ejemplo de que creemos de verdad, y que creemos en Dios y que creemos en los hombres, que es lo que hay que hacer. Bueno, uno de los momentos seguramente más importantes para usted fue recibir, me imagino, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 94, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando uno empieza a tener ya muchos años, los premios te resbalan. Don Sabino Fernández Campos, que le daba muchos homenajes y a veces nos daban juntos, en una ocasión le oí decir algo precioso, es decir, parece que estamos en un funeral en cuerpo presente, cuando te dicen que eres guapo, este premio. Mira, los premios te sirven para de verdad hacerlos extensibles a todas las personas que te rodean. Es decir, cuando nos dieron el Premio Príncipe de Asturias, la Concordia, nosotros decíamos que era un premio ni a una persona, ni tan siquiera a la ONG de Mensajeros de la Paz, sino era un premio a todas las ONGs que trabajan, a todos los voluntarios que trabajan, porque ellos sí merecen este tipo de premios, ¿no? Pero el premio mayor que recibe una persona, ya sea obispo, papa o jefe de Estado,
es el cariño, es el amor. Es decir, cuando un niño, o cuando tú vas y le das un beso a un niño, le dices te quiero mucho, y el niño te dice te quiero más yo, papi, ese es el mayor premio, pero no a nosotros, y a un padre de familia, y a una madre de familia, en fin, ese es el mayor premio que uno recibe. Bueno, premios, como usted dice, ha recibido muchos. El mayor premio, nos dice, puede ser ese, ¿no? El de, no solamente hacer, como usted dice, que las personas en esos países se sientan queridas, sino que lleguen a poder comer, que es algo también básico, porque es una de las cosas que hace Mensajeros de la Paz. Sí, ¿no? sí, además, es decir, el hacer feliz a la gente es un premio, porque eso te da felicidad. La felicidad está en hacer feliz a la gente y en ser feliz tú, no en ello, ¿no? Pero a veces también eso te da mucha angustia, te da mucho dolor. En estos 50 años de sacerdote yo he sentido mucho dolor, he llorado muchas veces, pero también he gozado muchas veces con la gente, ¿no? Y gozar es porque ves feliz a la gente, cuando ves a unos niños o ves a una familia que se le está muriendo el padre y que tú puedes estar allí cerca de él para consolarle. Hombre, esto es... el ser humano nació para ser feliz, y la felicidad en el ser humano no está en tener muchas cosas, que también está en tenerlo, no hay que ser tontos, hay que tener cosas, hay que tener casa, hay que tener trabajo, y hay que tener... pero está en tener amigos, en sentirte querido. Y cuando uno no se siente querido, cuando uno está solo, yo he conocido, y usted y muchas de las personas que nos escuchan, mucha gente que no tiene ganas de vivir, que cuando se le muere su esposo o su esposa, siendo ellos mayores, se mueren ellos detrás porque no tienen ganas de vivir. Hay que darle motivos y ganas para vivir a la gente, aunque tengamos 70 y 80 años. Parece que combatir la pobreza sería, por parte de los gobiernos, muy fácil, ¿no? Dicen que con destinar parte de lo que se gasta, qué sé yo, en armamento simplemente, se podría lograr. Sí, la pobreza, sobre todo lo que es de alimentos, hemos superado, es decir, se mueren menos gente ya hoy por falta de alimentos. La generación nuestra que venga detrás va a conocer que no va a haber hambruna, que la gente no se va a morir por hambre, sin duda alguna, porque nos caería la cara de vergüenza, es decir, no saber repartir lo que son los alimentos. Todavía habrá mucha miseria, mucha pobreza, muchos que se mueren por falta de salud o de medios de esos, pero por falta de alimentos, cuando hay alimentos en el mundo suficientes para repartir, lo que pasa es que hay que saber repartirlos, y si no, hay que saber quitarlos, y no es un pecado decir que o reparten o hay que quitarles, es decir, tenemos el ser humano, tenemos que compartir con los demás. Yo no digo dar la media capa, pero dar un trozo de capa sí, y si no, que se preparen. ¿Por qué? Porque la existencia, el comer, el subsistir, a veces tiene razón de quitarle a los que tienen mucho para darle a los que no tienen nada. Y esto no es un pecado, aunque alguien se ofenda también. Pues hubiéramos ido charlando mucho tiempo con Ángel, con el padre Ángel, pero es que nos quedamos sin tiempo, Ángel. Así que simplemente, como siempre hacemos a cualquiera que nos visita, y más en esta ocasión, cederle la cámara y decirle que lo último que quiera expresar a nuestros espectadores, pues ahí tiene esa cámara. Decirles que de verdad que la felicidad, el sentirse gozoso está en querer y en dejarse querer, y aunque uno tenga incluso enfermedades, aunque uno tenga a veces achaques, si se siente querido, se siente acariciado, si sientes que alguien te quiere, es decir, uno es feliz, y es lo que desde Mensajeros de la Paz hemos querido en estos casi 50 años, en decir a las personas que las queremos y que además nos dejamos querer por ellas. 50 años de trabajo, ni más ni menos. Mensajeros de la Paz, algo que celebran este fin de semana precisamente en Asturias. Ángel García, el padre Ángel, gracias por estar con nosotros en esta entrevista hoy. Muchísimas gracias, y que les bendiga Dios a todos, y que nos bendigan a ustedes, porque no sé por qué solo tenemos que bendecir los curas necesitamos bendiciones también. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, por supuesto, agradecerles que hayan estado con nosotros en este programa una vez más, una semana más, Primera Plana, acercándoles la actualidad asturiana, nacional, incluso en muchas ocasiones ya ven que nos salimos también de nuestra patria chica, y siempre en formato de entrevista. Gracias, buenas noches y hasta la semana que viene.